Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Que la productividad es una de las prioridades también del actual gobierno federal. ¿Qué se está haciendo para poder incrementar esta productividad? Yo le diría, lo primero es que en las reformas a la Ley Federal del Trabajo se incluye un artículo 153 con una serie de fracciones, todo un capítulo de productividad donde encontramos desde la definición de lo que es la productividad, cómo debe funcionar, las obligaciones que tienen los trabajadores y los patrones en términos de productividad, y la creación del Comité Nacional de Productividad y de las comisiones estatales. Lo que nosotros hemos hecho es, apoyar desde luego la integración del Comité Nacional de Productividad, que fue instalado en Presidencia de la República, teniendo como testigo de honor al señor presidente. El Comité Nacional de Productividad es un órgano consultor y asesor directo del presidente de la República. Se instaló, vamos a cumplir un año, el 27 de mayo del año pasado, con la concurrencia de los sectores laborales, es decir, patrones, trabajadores, autoridades federales y algo muy importante de representantes académicos, tanto del nivel superior, universidades públicas y privadas, como el medio superior y del CONACYT. Este Comité Nacional de Productividad se reprodujo en las 32 entidades federativas. Ya todas las entidades federativas cuentan con su propio Comité Estatal de Productividad y desde ahí se están diseñando diagnósticos, programas, acciones específicas a efecto de incrementar la productividad. Por otro lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con un programa de apoyo a la productividad que consiste fundamentalmente en cursos de capacitación, asesoría técnica y certificación de trabajadores. Este arranca el año pasado y ya da frutos importantes, como es en el caso de empresas. En Coahuila le puedo señalar, por ejemplo, un incremento del 11% en el salario de los trabajadores que tomaron los cursos de capacitación y que fueron certificados. ¿Cuántos fueron en total? Los trabajadores que participaron en los diversos aspectos del programa fueron cerca de 15,000. Estos trabajadores de Coahuila son cerca de 400. Entonces es algo ya importante, significativo, son los primeros pasos, pero estamos desde luego redoblando el esfuerzo. ¿Cuál es la meta en cuanto a incrementar la productividad? Me dice que todavía van a hacer lógicamente los diagnósticos, pero ¿cuál es la meta del gobierno federal? ¿Cómo se podría medir la productividad de México comparado, por ejemplo, con otros países? Mire, tenemos un problema, nosotros estamos partiendo no de cero, sino de menos. De menos algo, porque la productividad en el país ha sufrido retrocesos. Entonces la idea es empezar a recuperar esos espacios, que eso es importante, y no es un esfuerzo solamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es un esfuerzo conjunto. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, creó recientemente su unidad de productividad económica, con lo que trabajamos muy estrechamente a efecto de mejorar no solamente la parte de la productividad laboral, que es lo que recae directamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino, como lo decía bien el secretario, la productividad total de los factores. ¿En qué tiempo más o menos ustedes están previendo que se incremente la productividad a través de todas estas estrategias? Nosotros esperamos que va a ser algo paulatino, va a ser algo gradual. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene como objetivo, como población objetiva, las pequeñas y medianas empresas, y a estas nos estamos dedicando en este año, y hay programas federales desde luego para apoyar a otro tipo de empresas, a las empresas medianas y a las grandes empresas. Ahora, ¿cuál es el principal problemática que ustedes se han encontrado que ha impedido que se incremente la productividad en México? El problema lo diagnosticaba muy bien el secretario, la informalidad. La informalidad es un asunto que afecta a la productividad y está plenamente comprobado que las empresas formales son más productivas y que los trabajadores formales también son más productivos. Entonces son problemas que van de la mano, ¿no? Tenemos ya un decreto presidencial muy importante que inicia su vigencia a partir del 1 de julio, donde se establecen una serie
de estímulos reales, estímulos verdaderos, justamente para formalizar trabajadores. Es un decreto que determina estímulos para el ingreso, para el acceso a la seguridad social. Pensamos que esto va a ser un impulso importante, y de la mano de ese impulso pues van muchos otros, porque el crédito, por ejemplo, se otorga a empresas formales, no informales. La seguridad social se da a trabajadores formales, y eso tiene que ver con no solamente con condiciones de seguridad internas, sino con la salud misma de los trabajadores, la protección a la salud de sus trabajadores, que es una condición para la productividad, y desde luego de sus familias. Entonces no es solamente un programa que recaiga en la responsabilidad o en el resorte de la Secretaría del Trabajo, sino de todo el gobierno federal, en el que todas las dependencias estamos desde luego inscritas y estamos responsabilizándonos de la parte que cada una de nosotras nos corresponde. ¿Se ha evaluado cuánto podría ser el monto que podría estarse otorgando a través de estos estímulos? Bueno, hay varios miles de millones de pesos en distintas secretarías. Hay programas de productividad para el campo, por ejemplo, que maneja la Zagarpa, hay otros que maneja Sedatu, están los de Economía, están los de la propia Secretaría de Hacienda y los nuestros. El secretario del Trabajo dijo un dato interesante, que el reto es pasar a los trabajadores informales a la formalidad. ¿Se tiene una meta más o menos cuánto podrían pasarse a la formalidad a través de estas estrategias? Mire, nosotros estamos calculando entre un 8 y un 10% al final del sexenio. Estamos hablando de millones. ¿No? Hablar de un punto porcentual es verdaderamente un reto formidable, y lo que creo que es muy importante que se conozca es que es el primer esfuerzo del gobierno federal, de cualquier gobierno federal, por realizar este tránsito de la informalidad a la formalidad. Tenemos años sumergidos en la informalidad, entonces el poder revertir esta tendencia es algo verdaderamente complejo. Ya los datos de INEGI nos arrojan que de un 59.9 que había al inicio del sexenio, hemos reducido un punto porcentual. Entonces ya hay un avance significativo, y esto, bueno, pues se debe desde luego al esfuerzo federal y a la conjunción de esfuerzos de los 31 gobernadores y el jefe del Distrito Federal. ¿Tiene el dato de, por ejemplo, en qué estado es el mayor índice de informalidad y a lo mejor dónde estarían fijados los ojos? Sí, los estados que tienen el mayor índice de informalidad son los del sureste, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y por el contrario, los que tienen los índices más elevados de formalidad son los del norte del país.